Comenzó la era de Andoni Iraola. Y como nunca, con un fichaje sorpresa, Víctor Muñoz, de 22 años, llega al Liverpool por un valor de 34 millones de libras. Para sorpresa de todos, nadie lo tenía en el radar. Un exjugador del Real Madrid y también del Barcelona, que tiene dedos muy curiosos, especialmente con velocidad, y que se ajusta completamente al esquema del Vasco Euskera, Andoni Iraola. Y aquí en la taberna de Billy Bob vamos a analizar el porqué de este fichaje y qué depara el futuro del Liverpool de el Vasco Iraola. Claudito, yo sé que estudiaste a Víctor Muñoz como la palma de tu mano, como tu tesis de aquel momento, o más de las 700 tesis que has dado alguna vez en tu vida. Claro. ¿Cómo estás? Yo doy tesis. Impresionante. Estoy bien. Justo me tocó un periodo de mi vida en la cual me toca esperar. ¿Por qué esperar? Porque dentro de mi tesis hay una cuestión que se llaman simulaciones que estoy haciendo con respecto a ciertos datos. Y básicamente tengo un código en un programa estadístico que se llama R. Y el código yo creo que se va a demorar más o menos 5 días en correr. A las 8 llego a las 24 horas. Y son las 5:30. Así que aprovechando ese tiempo, aproveché de ver videos de Víctor Muñoz. Mientras, obviamente, reviso pruebas. Yo no estoy rajando a mis estudiantes porque ellos se encargaron de hacer esa pega por mí. Se autorrajaron propiamente tal. Le estaba recién contando las notas a Christopher, justo estoy revisando aquí pruebita. Pero sí he visto harto de Víctor Muñoz que yo no lo tenía en el radar, pero quería informarme. ¿Sabéis por qué? Por dos cosas. Hay dos cosas de estas cosas absurdas que me llaman la atención. Una, que Liverpool es un equipo que se ha caracterizado mucho por relacionarse mucho con los escoceses y los irlandeses y los galeses, ¿cierto? Y en general tienden a ser menos pelirrojos. Así que qué raro que un español sea pelirrojo. Y aparte tiene pequitas como Diego Jota. Entonces dije, oye, quizá hay algo aquí que no he visto. Suena muy... Es un comentario muy fifero, en todo caso, porque uno muchas veces ficha jugadores por la apariencia. Pero ahí empecé a averiguar, habían bastantes buenos videos en YouTube y en redes sociales con respecto a Víctor Muñoz desde hace algunos meses, por cómo venía jugando en el Osasuna, así que nos pudimos hacer una muy buena idea, creo yo, de lo que es el juego y por qué también un jugador que ha tenido una mejora tan repentina o tan de solamente el último tiempo finalmente llega fichando en un grande como el Liverpool, además de llegar al Mundial con España, que es algo que vamos a tocar más adelante. Sí. El video de hoy día lo vamos a dividir en varias partes. El primero que obviamente va a ser sus inicios, su trayectoria que ha tenido hasta llegar a la Osasuna, todo su progreso en ese club y obviamente su fichaje por el Liverpool que vamos a detallar al principio. Luego obviamente vamos a hablar un poco del encaje en el Liverpool con algunos gráficos que tenemos preparados y finalmente el futuro que hay para el Liverpool tras la llegada justamente del español Víctor Muñoz. Así que, antes que todo, les pedimos que vayan dejando su video like, porque eso nos ayuda mucho al crecimiento de este canal, que es 100% dedicado al Liverpool español. Recuerden hacerse miembros del canal, discípulos de Origi, por el valor de un café al mes y disfrutan de contenido exclusivo en el canal. Y nos pueden seguir en redes sociales tanto en IG como en X. Dicho esto, chicos, comencemos un poquito. Bueno, hay que hablar del fichaje. Víctor Muñoz es un jugador que llega al Liverpool pendiente aún de la aprobación de su permiso de trabajo, pero la verdad es que llega desde los Osasuna por un valor de 34 millones de libras. Es un jugador que llega por este valor en el cual 20 millones van a ir para los Osasuna y 20 millones para el Real Madrid, porque había para una aportar decisión al sueldo de Trent Alexander-Arnold y de Ibrahima Konate, que obviamente nosotros nos da lástima al Real Madrid y les queremos ayudar gracias a los cachos que le tiramos. Que eso no estaba en la letra chica, pero nosotros lo incluimos. Sí. Y entonces, esos 20 millones van para eso. Dato importante, mucho se está hablando respecto de que si tenía una cláusula de rescisión ahora en el fichaje que tiene con el Liverpool, y eso ya está totalmente, pero negado, no es así. Los 40 millones de Liverpool paga por su fichaje al completo, no hay ningún tipo de cláusula, y Real Madrid ya se queda con esos 20 millones y se desprende completamente de el jugador Víctor Muñoz. Otra cosa importante es que hay que entender la masa salarial del jugador. Víctor Muñoz gana 20.000 euros a la semana en los Osasuna, lo cual un Capoli que es relativamente confiable por Capoli, claro, lo cual si lo pasamos a libras prácticamente viene siendo unas 15-16 mil libras. Si doblamos o triplicamos ese sueldo, creo que supera por muy poco el sueldo, triplicando, de Curtis Jones. Lo cual significa que en cuanto a la masa salarial, aunque obviamente va a tener un crecimiento en ese salario, no va a afectar para nada la masa salarial, lo cual es muy beneficioso, teniendo en cuenta la salida de
el récord de salario que era Mohamed Salah, 400.000 libras a la semana, lo de Konaté con 150.000 libras a la semana y lo de Andy Robertson, que también ganaba 180.000 libras a la semana. Por tanto, en ese sentido, también es un muy buen fichaje. Sí, también hay que destacar que eso también le entrega margen al Liverpool de negociación para poder renovarle en algún momento ya. Sin obviamente llegar a una situación quizás como la de Luis Díaz, que era como pasar de 65.000 libras a 300, pero sí te entrega un poquito más de margen de negociación donde finalmente podría darse las situaciones que puedan actuar. El mismo ejemplo de Luis Díaz, que acabo de poner, fue un caso en el que no se dio, pero también hay otros casos en los que sí, o que finalmente también hay que ver ciertas cláusulas. Estábamos viendo recién el tema de temas de contrato de varios jugadores con Christopher, en el cual el contrato dice que los primeros años van a ganar una cierta cantidad, después de ciertos años van a ganar otra, etcétera. Lo mismo pasó con Curtis Jones, Ibrahima Konaté, Andy Robertson, si mal no recuerdo, Alisson Becker, etcétera. Que tiene esos cambios, obviamente eso a día de hoy todavía no lo sabemos, pero también te entrega margen de negociación que finalmente es importante para el club y obviamente para que pueda mantenerse de aquí adelante. Exactamente, por lo que tú dices. Y a eso hay que añadirle otros datos importantes, datos friki. Víctor Muñoz es el segundo Víctor que juega en el Liverpool desde Víctor Mose en la 13-14. Sí. Y el apellido Muñoz es el más famoso en Chile. Datos random que le sirven, ojo. El segundo, ojito. El segundo más famoso. Segundo. Más repetido, más que más famoso. Es la moda, podríamos decir. Bueno, eso en cuanto al fichaje un poquito. Y ahora vamos a pasar a hablar un poco respecto a sus inicios. Bueno, para hablar un poquito de Víctor Muñoz, hay que hablar de un jugador que prácticamente fue criado en La Masía. Es hijo de una peluquera, tal como yo, Christopher, el pingüino magallánico. ¿En serio? ¿Tu mamá peluquera? ¿No tenía idea? Mi mamá peluquera, sí. Y su papá es celador. Por tanto, es una familia de mucho esfuerzo. Me mataste, weón. La definición exacta no me la sé. Profesional encargado de vigilar, custodiar y mantener el orden. Ah, es como una especie de guardia. Ah, ya entendí. Como en un sector, es que en distintos sectores del. Pero por ejemplo también trabaja en el sector hospitalario y todo. Ya entiendo el punto. Ok. Entiendo. Es un celador. Y en base a eso y el esfuerzo, se comenzó a destacar en sus categorías inferiores en su ciudad natal, Barcelona, en distintos clubes. Pero ya llamaría prácticamente de, obviamente, el club más importante de la ciudad, que es el Fútbol Club Barcelona, según diría Laporta. Y ahí llegaría y la rompería en ese club. Ya comenzaría a verse su gran talento, principalmente por el tema de su velocidad, su repetición en esfuerzo, sus regates cortos, que ya comenzaron a destacar bastante. Pese a ello, fue desvinculado a La Masía, Claudio, porque era muy pequeño. Claro, no se desarrolló físicamente en el tiempo que... Como Messi. Que se esperaba, claro. Pero es que Messi igual tenía como un tratamiento demasiado grande también, pues estaban como muy pendientes de él también. Sí. Pero claro, Víctor Muñoz no llegó a ese nivel con ese físico. Por lo tanto de eso, él tuvo que salir de ahí, participó de una academia, tuvo que irse a otros clubes, pasó por la DAM, que es una de las grandes academias justamente del fútbol español, y ahí fue donde destacó y donde lo vio el club opuesto, el de la vereda del frente, el Real Madrid, y que sería con los servicios justamente de Víctor Muñoz. Increíble que ni siquiera debutando en el fútbol profesional ya había jugado en las canteras de ambos equipos, tanto la de Real Madrid como el Barcelona. Dato muy importante. En el Real Madrid comenzaría a avanzar muy bien, incluso jugaría en el Real Madrid de Castilla, que es el club canterano como filial que tiene el Real Madrid, y ahí destacaría a un nivel brutal, porque en ese club la verdad es que ascendió categoría inferior y brilló en el final justamente de ahí, contribuyendo con 18 goles, 11 goles y 7 asistencias en 34 partidos. O sea, literalmente como una especie de Kieran Morrison del Liverpool en categoría inferior. Algo así. Tras haber sido convocado como suplente para el primer equipo en diciembre de 2024, sus primeros minutos con la camiseta de Real Madrid llegaron como suplente en el clásico del mayo de 2025 en el Camp Nou, un partido que estaba 4-3. Y Ancelotti, en vez de llamar a Rodrigo para que saliera, pide que salga Víctor Muñoz a la cancha. En la primera jugada, Vinicius Junior le da un pase y queda mano a mano, como vemos en pantalla, ante el arquero del Barcelona. Y la lanza afuera. Obviamente esto provoca la derrota del Real Madrid. Y esto conllevó al primer momento oscuro de la carrera de Víctor Muñoz, que es las redes sociales. Lo hicieron mierda, literal. En redes sociales. ¿No había entrado por Vinicius en ese partido? Creo que entró por Vinicius. O entró por Vinicius. ¿Sí? Está. Entró por Vinicius, sí. Ahí está. Entró por Vinicius. Sí. No buscó a Rodrigo, entró por Vinicius y el pase no me acuerdo quién se lo dio ahora. No me acuerdo quién. Pero la cosa es que
erró el gol y eso conllevó a una serie de ataques en redes sociales. Lo cual, obviamente, hay que tener un detalle, es que ya en ese momento de su carrera ya trabajaba con psicólogos, lo cual le permitieron no irse a pique, lo cual es un poco tener en cuenta y hacer una reflexión respecto a cómo las redes sociales pueden literalmente hacer mierda a un jugador. Hacer mierda la carrera a un jugador tan joven. Así que terrible en ese sentido. Un cabrón chico, a esa edad tiene la edad ni de estudiantes, son gente de formación, ¿no? Todavía a día de hoy, así que es importante también, creo que también habla muy bien de él, y también se ha destacado mucho, como tú hablaste de sus papás, a ver, voy a decir algo desde el punto de vista académico, profesional. No hay que tener una trayectoria profesional muy grande para ser buen padre. Los buenos padres son los padres presentes. Y creo que en ese sentido, en pequeños detalles como el hecho de que de manera constante, de manera temprana, un jugador, nosotros sabiendo, lo hemos destacado en la taberna muchas veces, que el tema como psicológico, los jugadores producto del fracaso en las canteras, que después no llegan a ser profesionales y todo eso, es un trato súper relevante. De hecho, Liverpool es un equipo que se ha hecho muy cargo de eso, pero no es algo que sea regular en todas las canteras. Entonces creo que también habla muy bien de su círculo cercano, de que antes de ya tenga una preparación para este tipo de cosas, y finalmente, por lo que me he dado cuenta, el efecto que tuvo eso logró ser lo menos posible, y lo vemos reflejado hoy en día, que finalmente está citado para el Mundial. Entonces, es una, no sé si alcanza a hacer recuperación, no sé, porque no he escuchado que él haya hablado sobre el tema, pero sí al menos si es que hubo una recuperación o si es que no hubo impacto de una cuestión tan terrible, porque sinceramente, chiquillo, esta weá es una estupidez, ¿cachai? Putear a un cabro chico porque se le fue un gol, o sea, Roberto Bayo se perdió un penal en la final de un mundial, o sea, sí, y un crack, bueno, y el que te disputa un Caselli, claro, que te disputa que estos tipos son crack, bueno, Salah también se ha perdido penales, bueno, se los perdió Ian Ratch. Escobar en Colombia terminó muerto por perderse también entonces, que terminó autogol. Esta cuestión, por más que para nosotros sea muy importante, sigue siendo algo que es entretención y también hay que limitarse. Sinceramente, ya ni siquiera me dan rabia, esos tipos me dan lástima, porque es algo terrible que se le pueda hacer a una persona por una estupidez, por un error profesional, digamos, que es un error profesional que no tiene consecuencias graves, como por ejemplo los podría tener quizá un médico o algo así. Claro. Pero encuentro que está muy bien preparado, creo que habla también muy bien de su círculo y también creo que habla muy bien de él. Entonces creo que eso es algo espectacular para un jugador de él, y sinceramente más ganas me dan que lleguen, porque el Liverpool es un equipo de alta presión en cuanto a lo psicológico, pero también me demuestra que un jugador de la edad de él sí está preparado para este desafío. Así que creo que es algo muy bueno. Cuando se fue el Liverpool, Liverpool es el mejor equipo cuando vas a ganar, pero cuando estás perdiendo, claro, es el peor. Y bueno, hablemos un poquito entonces de cómo fue ese crecimiento, porque justamente después se iría Ancelotti, llegaría Xabi Alonso y comenzaría el Mundial de Clubes. Comenzó a tener algunos minutos, se pensaba que con Xabi Alonso iba a poder tener más minutos de juego, pero la verdad es que nació una oferta, la verdad es que era bastante buena. Esquivar. Y era que en el verano 2005 Osasuna apostó fuerte por él. Pagó 5 millones de euros más variables por llevárselo desde el Real Madrid. Obviamente esto iba añadido una cláusula de rescisión que obligaba obviamente a pagar el 50% de un posible fichaje futuro. Por tanto ahí quedó eso. Pero luego parecía un buen negocio teniendo en cuenta un jugador que había pasado por lo que había pasado justamente en el Real Madrid. Y esa era su llegada a los Osasuna. La verdad es que en los Osasuna le costó, no comenzó desde titular, pero poco a poco comenzó a ganarse justamente su posición. En su primera temporada completa en primera división disputó 36 partidos, marcó 7 goles, repartió 5 asistencias y se convirtió en una de las grandes revelaciones de la liga. Uno de los grandes datos que tiene justamente Víctor Muñoz es que es el único jugador en las 5 grandes ligas en que un partido que fue en el Osasuna versus Rayo Vallecano tuvo 12 regates completados, 12, lo cual es impresionante en un partido de liga. Así que por eso es que llega a Liverpool, porque además es, detrás de Vinicius Junior y Lamine Yamal, el jugador con más regates completados de la Liga Española. Brutal. Espectacular. También, ojito, que yo dije que se parecía a Diego Llota por las pecas. Ojito que el tema de ir para adelante era muy de Diego Llota, y sinceramente muchos dicen, oye, puede ser el reemplazo de Salah, puede ser quizás el reemplazo de Luis Díaz, el reemplazo de Gakpo.
para mí viene a ocupar el puesto que nos faltó la temporada pasada, que fue el de Diego Jota. No vengo a decir el reemplazo de él en particular, porque creo que esta cuestión del nuevo Jota, el nuevo bla bla bla, creo que finalmente es un peso que no le deberíamos cargar a los jugadores. No tiene un sentido. Pero sí echábamos de menos a un jugador con esas características y creo que sí las cumple Víctor Muñoz. Viendo su juego, es un compadre amigo, pesca la pelota y pum para adelante. Y esa cuestión me encanta porque es pum para adelante, pero no deja mirar a los costados. Entonces te entrega posibilidades. Claro, no es Darwin Núñez, ¿cachai? No. Pero da pases, ¿cachai? Está consciente de dónde están sus compañeros, dónde están sus rivales. Entonces creo que es un buen perfil para lo que le hace falta a Liverpool. Y también considerando para el nuevo técnico que llegó, que es Andoni Iraola, que también es un técnico que requiere de jugadores con estas características. Su buen nivel que tuvo justamente en el Osasuna le permitió tener su primera convocatoria con Luis de la Fuente con España. Debutó justamente en el segundo tiempo en un partido amistoso contra Serbia y en las primeras jugadas que tocaría marcaría un golazo justamente, lo cual le permitiría tener un buen inicio y un buen debut de ensueño justamente con España, algo que justamente no había tenido con el Real Madrid, la vuelta de la vida, y todo esto le permitió estar convocado para este mundial, el 2026. Lamentablemente ha tenido molestias físicas por una lesión en el sóleo, que no le permitió estar al 100%. ¿Qué es el sóleo, Christopher? ¿Qué es el sóleo? ¿Y ¿de abajo dónde? Bueno, ¿me haces de nuevo buscar cosas? Sí, un músculo ancho ubicado en la cara posterior de la pierna, justo debajo de los músculos gemelos. Ah, ya. Ya, perfecto. Ya entiendo. Me ubiqué. Ya. Entonces, eso. Y eso no le permitió estar al 100%, lo cual, por ejemplo, no le permitió estar frente a Cabo Verde pese a las bajas de Nico Williams y Lamine Yamal para ese partido. Vamos a ver si puede jugar para los próximos partidos. Richard Hughes como Michael Edwards personalmente viajaron a Tennessee, en Estados Unidos, donde está obviamente la selección española, para que él pasara los reconocimientos médicos. Fue tan rápido el movimiento que no permitió a nadie darse cuenta. Newcastle tenía preparada una oferta de 24 millones de libras por el jugador, pero Richard Hughes y Michael Edwards se adelantaron, ofrecieron la pasta, pagaron la cláusula de edición y dijeron vente para acá. Así que fue un gran movimiento por parte de ellos dos, adelantándose nuevamente a Newcastle como lo hubiesen hecho hace una temporada atrás con Hugo Ekitike, claro. Sí. No, perfecto, me parece espectacular. No, nada que decir del movimiento de la parte de, ¿cómo se llama? De la dirección deportiva del club. Creo que re bien y sinceramente antes de ponerse a negociar con Newcastle para llegar a los 40 millones, yo creo que habrían llegado a los 40 igual y habría tenido que elegir un jugador. Se saltaron todo ese proceso y finalmente puede ser positivo también para la adaptación, para que llegue temprano también. Pasemos a hablar entonces, ya que vimos sus inicios como jugador, a hablar entonces de lo que es el jugador en cuanto a sus cualidades. Y ya lo hablaba un poquito el Claudio y acá tenemos un gráfico de Pisa donde vamos a ver un poco sus habilidades. Pero para hablar en líneas generales es un jugador vertical, directo, agresivo, que ataca rápidamente los espacios. La verdad es que ahí es donde brilla. Es un futbolista que se encuentra en el percentil 98 de Europa en regates por cada 100 toques. O sea, hablamos de un jugador que le encanta el 1 versus 1. Prácticamente nadie encara más que él entre los extremos de las 5 grandes ligas. Entonces, en ese sentido, es un jugador impresionante. Y lo vemos justamente en este gráfico. Lo que mejor tiene es la conducción con balón y justamente el regate. Algo que con Iraola estoy seguro que vamos a ver un montón. Porque va a apostar mucho a desbordar por las bandas para ganar metros con balón. De acuerdo, creo que calza completamente con el juego de Iraola y con el juego que en verdad también ha sido como históricamente el Liverpool en los últimos 25 años. Siempre hemos intentado como tener extremos que, independiente que hayan funcionado bien o mal, que ese es otro tema, pero que sean bien directos. O sea, tenemos desde los que han funcionado mal, que podríamos decir, no sé, pues Moses, el que estás recordando, ¿cómo se llama? Asaidi, ¿cachai? Te podría nombrar, hasta otros que han funcionado bien, como Luis Díaz, Mané, Salah, que han sido súper verticales en ese sentido. Creo que también es una característica como del club en particular. Sí, justamente. Y ahora vamos a pasar también a ver otro gráfico, que es el que vemos a continuación, que también es muy importante para entender un poco el juego de este. Este es un diagrama de dispersión. Ilustra la proporción de tiros de equipo. Totalmente. Esto está hasta abril. Ilustra la proporción de tiros de equipo y regates que intenta cada jugador, mostrando a Muñoz junto a la superestrella del Barcelona, Lamine Yamal, por el empeño que demuestra en generar ocasiones de gol. Es impresionante. O sea, es un jugador que no se cansa de repetir esfuerzos. Y esto yo creo que Iraola literalmente lo moja, weón. Se vuelve loco, weón. Le encanta un jugador así, weón. Literalmente. Entonces yo creo que cuando llegó Iraola, yo creo que en el scouting de Liverpool estaba Víctor Muñoz.
pero al momento de llegar a Iraola fue como, yo lo quiero allá en el Liverpool. Y yo creo que por eso que lo fue sacaron. en vez de oye, está en el scouting, así como fíchenlo. Fue como, ya es suficiente. Sí, por favor, tráigame este jugador. Y se nota inmediatamente en el gráfico, lo vemos ahí en rojo, justamente Víctor Muñoz. Está solamente, prácticamente Lamine Yamal es el único que está ahí a su par. Es brutal, entonces, en ese sentido. Entonces, es un jugador que es muy habilidoso. Y otro gráfico que tenemos a continuación es también el de disparos. Y este nos va a hacer entender un poquito también cómo es su forma de que puede llegar a portería con el Liverpool. Está acostumbrado a rematar centros de segundo palo, habiendo marcado 2 goles de cabeza a pesar de medir solamente 1,73 m, lo que demuestra un buen movimiento dentro del área de penalti. Es un jugador que se mueve bien. Ahí lo vemos justamente en rojo, vamos a ver los goles. Y obviamente, mientras el círculo sea de mayor tamaño, es mayor la ocasión de gol. 76 disparos en total, 55 con la pierna derecha, 15 con la pierna izquierda, 6 cabezazos. Un jugador que, si te fijas tú en el gráfico, la verdad es que por todo el ancho del área dispara, y también incluso fuera del área, Claudio. Bien, en cuanto sí, estuve viendo varios como compilados de Víctor Muñoz, en los cuales como que no le tiene mucho miedo a pegarle desde distintas posiciones, lo cual es positivo. También hay que destacar obviamente que quizás el Osasuna no es un equipo que se caracterice quizás por ser tan ofensivo, entonces tienen que aprovechar también las opciones que tienen, ¿ya? Entonces claro, quedar de cara al arco aunque sea lejos, es mejor pegarle que no pegarle. En cambio el Liverpool quizás va a, ¿cómo se llama?, a tener más de estas opciones, entonces va a tener que mejorar quizás la toma de decisiones en ese aspecto, sin ser un jugador que yo diga como, sí, un jugador que tiene que mejorar la toma de decisiones, como por ejemplo si lo hemos visto con Ngumoja. Ngumoja tiene 4 años menos también, muy importante para valorarlo, cabrón chico, que es Ngumoja. Pero también es importante destacar el hecho de que por más que nosotros veamos que Víctor Muñoz ataca mucho y que no tiene tanto miedo a pegarle con la izquierda o con la derecha, es claramente diestro, se puede notar claramente, se nota mucho. Pero también es importante que muchas veces Liverpool no ha concretado en un disparo oportunidades claras de gol. Entonces prefiero que le peguen a que y que vaya mejorando el tema de la zurda, a que finalmente no le peguen, porque claro, como estábamos hablando hace un ratito, el hecho de que a Liverpool, como es un equipo más grande, se arropen atrás más sus rivales, va a ser importante lograr concretar finalmente las oportunidades en disparo. De ahí igual, si como son decías tú, lo importante de este fichaje es que también es un jugador que es polifuncional. Sí. Con esto me refiero a que es un jugador que se puede mover por todo el frente de ataque, lo cual es muy bueno teniendo en cuenta cómo está el ataque del Liverpool hoy día con tantos problemas. Entonces un jugador que quizás es muy diestro, sí, pero jugando por derecha, se puede fijar hacia la izquierda para meterse hacia adentro. Estando por la izquierda puede enganchar para tirar un muy buen centro o disparar metiéndose hacia el área, y desde el centro, ya vemos, también puede cabecear. Entonces es un jugador muy interesante en ese sentido. Y para eso también vamos a ver cómo jugaba justamente en el Osasuna. Aquí quizás muchos desconozcan cómo era justamente el fútbol de Iraola, del Osasuna, y ahí lo vamos a ver viendo. El equipo de Pamplona cuenta con uno de los conjuntos más directos y rápidos de la liga. Jugaba igual con un 4-3-1, igual que el Liverpool. Y ahí vemos un poquito justamente a el señor Víctor Muñoz, que es ese círculo bastante como color calipso o un poco como azulado, que está en el punto izquierda, y lo vemos que es uno de los jugadores más ofensivos del equipo en el 4-2-3-1. Y eso es brutal, porque obviamente quien le genera los espacios muchas veces es justamente Budimir, que es el 9 que tiene justamente Osasuna. Entonces es un jugador que ya está acostumbrado además al esquema que va a implementar Iraola, y al esquema que ya están acostumbrados los jugadores también del Liverpool. Entonces eso también es positivo para Víctor Muñoz, cabrón. Está motivado. Y para el Liverpool, claramente. Así que todo bien. Sí. Y finalmente, obviamente, vamos a revisar lo que es, obviamente, su encaje en el esquema Liverpool. Quiero hacer un disclaimer. Obviamente tienen que entender que esto que estamos haciendo es teniendo en cuenta que estamos a 18 de junio del 2026. Estamos recién abriendo el mercado de fichajes, estamos en plena Copa del Mundo, pero yo creo que a líneas generales este puede ser el equipo. ¿Hay diferencias con el Claudio? Sí. Finalmente con el puesto de arriba que es el de Ngumoja. Yo sinceramente dudo, no solamente con Ngumoja y Margasco, sino que dudo que finalmente los titulares sean siempre Ngumoja y Víctor Muñoz, porque son muy jóvenes. Yo creo que muchas veces si tuviéramos solamente estos jugadores, terminaría jugando Soboslai por la banda, o terminaría jugando Bradley, Frimpong, etcétera, como para que fueran jugadores un poquito de más experiencia. Pero claro, al menos esta alineación demuestra qué jugadores podrían llegar a jugar en distintas posiciones. Incluso yo considero que Víctor Muñoz está más pensado quizás para la izquierda que para la derecha.
también nosotros sabemos que podría incluso Víctor Muñoz jugar en la posición de Wirtz, porque también ha jugado acompañando al delantero como segundo delantero y ha jugado como delantero solo. No muchas veces, pero la temporada pasada jugó mayoritariamente, digamos, el 80-85% de los partidos por alguna de las bandas, pero jugó como 4 o 5 partidos como media punta o como delantero centro. Entonces, en ese sentido, también nos entrega opciones. Es un jugador que te entrega opciones. Independiente que sea o no especialista, al menos, claro, podría darse el caso, oye, Isaac va a ser el único delantero si es que no llegamos a fichar otro. Quizás los últimos 15 minutos va a tener que jugar alguien arriba, Víctor Muñoz. Puede entrar en Gumoja por una banda y Víctor Muñoz al medio, ¿cachai? Entonces, en ese sentido también, y es un jugador también que quiero destacar algo importante, porque al principio se destacan estos videos que le costó un poquito, y quiero ser bien enfático en lo poquito porque creo que le costó nada, el tema del desplante físico en los primeros partidos. En los primeros partidos, primero partido de suplente, no la Osasuna, después empezó algunos partidos, pero era cambiado con el minuto 50 y tanto, al 60, después al 65, después al 70, y después ya no salió más. Entonces, en ese sentido también, es un jugador que creo que puede darle hartos minutos al Liverpool, que creo que es algo muy positivo considerando la cantidad de partidos que juega el Liverpool. Es muy bueno. Independiente que, claro, muchas veces ya jugando Europa y todo eso, muchas veces le va a tocar ser suplente y 20.000 cosas más, pero minutos. Va a tener muchos minutos. Sí, un tema igual que hay que tener en cuenta que tiene 22 años. Es un juego que está en total crecimiento. Una de las cosas que tiene que mejorar justamente es la toma de decisiones. No es tan absurdamente mala como la de en Cuba Minte, por ejemplo. Pero sí es un jugador que tiene que mejorar justamente. A veces, hay muchas veces que queda mucho con el balón, que toma muchas veces malas decisiones, confía mucho en su velocidad de conducción y pierde balones, o centra mal. Entonces son cosas que tiene que mejorar, y estoy seguro que Iraola lo va a mejorar, porque si hay un entrenador que mejora mucho talento joven es justamente Andoni Iraola. Y otra cosa que queremos que hablar justamente tiene que ver con el futuro, y vamos a hablar primero de lo que hay para luego hablar de lo que puede llegar, y hay que hablar un poco de justamente lo que vemos en pantalla, pero en relación a lo que está, y es Cody Gakpo. Un jugador que juega por la izquierda, que ya mucha broma con el tema de Cody Gakpo, tuvo una gran temporada, se me con él, pero es un jugador que no viene para nada con el esquema de Iraola. Es un jugador que no es demasiado rápido, no se va en gambeta, pero ahí está. Quizás tiene lo mejor que tiene, quizás un poco el esfuerzo físico, quizás el disparo un poco desde larga distancia, que es lo mejor que tiene Gakpo, y quizás un poco la altura que le permite ganar quizás más cabezazos, o que son balones en largo, que eso podría ayudar mucho quizás en el equipo de Andoni Iraola. Otro jugador que también está presente es Federico Chiesa, que es un jugador que sabemos cuánto gana, que no ha sumado nada, que está buscando su salida, y que la verdad que por mí ojalá se vaya, que estoy con que se vaya Chiesa. Además de ya conocida salida de Mohamed Salah. Entonces el equipo finalmente cuenta con Isaac, Ekitike, que no contamos con él hasta enero o febrero, producto de la rotura del tendón de Aquiles, Gakpo, Ngumoja, que tiene 17 años, y ahora Víctor Muñoz. Entonces, sí o sí, Claudio, Liverpool tiene que ir por otro delantero y saber si Gakpo se queda o no se queda, teniendo en cuenta los pocos delanteros que tiene el Liverpool. O sea, yo creo que si Gakpo se va, mínimo vamos a ir por 2 delanteros más. Atacantes, podría decirse, más que delanteros. Eso se me hace difícil a mí pensarlo, la verdad. Por eso es que yo creo que... Yo creo que no. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que independiente que Gakpo se vaya, perdón. O sea, ya está sonando fuerte otro delantero como Jan Demandé. Está sonando bastante fuerte. Y yo creo que va a llegar algún fichaje, por más que sea barato, que sea alguien joven o quizás de más edad, para suplir la falta de Ekitike. Algo va a tener que hacer. Entonces, yo creo que al menos ya en la situación actual van a llegar 2 atacantes más. Existe la posibilidad que lleguen 3 más, yo creo, incluso. Lo cual claramente demostraría que Liverpool también estaría en una época de transición que también hay que controlar en ese sentido. Entonces, sí, me parece que van a llegar más jugadores. Por eso también estábamos diciendo que la alineación que mostraba Christopher es muy temprana. Pero también es para demostrar las opciones que básicamente va a ir teniendo Liverpool, y que eso también nosotros lo vamos a ir actualizando en cada uno de los casos. En el caso de Diomandé, claro, esto me condicionaría quizás un poquito más a pensar que Víctor Muñoz va a jugar quizás por las 2 bandas, y la opción de la salida de Gakpo es un poquito más pero a Gakpo no va a salir si no llega Diomandé antes. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Sí. Entonces creo que claro, hay un contexto que hay que ir analizando, que esperemos que se vaya resolviendo rápido. Apenas hace
una hora salió que Liverpool mandó una oferta por Diomandé, lo dijo Fabrizio Romano, y que fue rechazada. Sabemos que Fabrizio Romano quizás no es tan bueno como generando rumores, pero sí recaudándolos. Entonces, en ese sentido, Claro, así que, sí. Básicamente, bueno, los buenos periodistas ya lo mencionaron de manera inmediata y probablemente esto se termine concretando, tanto sea a favor o en contra de Liverpool en los próximos días. Entonces, eso nos dejaría ya con un margen más o menos de 2 meses todavía para fichar otro atacante más, por lo menos. Tampoco descartaría que llegue Diomandé, otro atacante más, y Gakpo se quede, ¿cachai? Tampoco me parecería descabellado. Hay que ver finalmente cómo termina la conformación de la plantilla de Liverpool, porque tanto Diomandé como Víctor Muñoz ocuparían puestos no solo tanto para Europa como para la Premier League. Sí. Lo cual, obviamente, teniendo en cuenta la posible llegada de Diomandé, hay que tener en cuenta otra cosa también, y es que, para ir ya finalizando el video, es que Víctor Muñoz, si bien es un fichaje de una oportunidad muy buena de mercado de Liverpool, que lo aprovecha bien, que encaja muy bien en el sistema justamente de lo que va a hacer Iraola, es un juego que probablemente funcione como una especie de rotación. No creo que sea la llave del extremo derecho de Liverpool. Yo creo que por eso, como dice Claudio, Liverpool va a ir por alguien de fuerza y de mucho nivel. Le va a dar muchos minutos, sí, porque obviamente es una temporada muy larga y está bien que se hagan estos fichajes, porque el Liverpool tiene que ser tener jugadores de plantilla también, jugadores jóvenes que evolucionen con el Liverpool. Por tanto, está bien que se haga, porque es un jugador que puede jugar en disputa en la posición con Ngumoja, por ejemplo, o por derecha darle minutos para descansar Diomandé u otro jugador que pueda llegar ahí, e incluso a veces en algunos momentos jugar de 9 y darle descanso, por ejemplo, a otros jugadores como por ejemplo Isaac, que por ahora no tiene otro reemplazante. Entonces creo que finalmente es un muy buen fichaje, y creo que en general nos quedamos con un muy buen fichaje para Liverpool, y esperamos que este mercado de fichajes siga funcionando muy bien, porque parece que tanto Richard Hughes como Michael Edwards se están moviendo mucho en este mercado, Claudio. Mucho. Y está muy bien precisamente porque Liverpool también está en una nueva transición. Creo que una transición igual de cierta manera como dentro del éxito, porque no se esperan, no se va a esperar que sea un tanto a largo plazo como se esperó quizás con la llegada de Klopp, que se le dieron hartas temporadas. Yo creo que en este sentido Iraola cuenta con esta temporada y nada más. Pero también es importante que se vayan moviendo, y se vayan moviendo a tiempo, sobre todo considerando que el Mundial va a ser muy relevante que Iraola, cuando lleguen los jugadores, cuente con ellos lo más pronto posible. Entonces creo que en ese sentido que se vayan cerrando los fichajes pronto es bastante positivo para el club. Dicho esto, amigo, creo que hemos repasado completamente todo lo de Víctor Muñoz, así que ya se van conociendo todo. Seguramente igual vamos a estar haciendo cosas importantes. Recuerden que mañana probablemente estemos haciendo un video para miembros, y quizás algo referente también al calendario que va a salir de la próxima temporada de Liverpool en cuanto a la Premier League. Atentos, que el sábado igual vamos a estar haciendo transmisión en vivo, la TN Billy Bob, y eso, chicos, nos veremos. Journey de Bocalón, chaito.